Acompañándonos hoy con nosotros la viceministra de Educación, doña Celeste Mancuello, para hablar un poco también sobre el tema de la situación de la educación en nuestro país, haciendo un balance también de este año 2019. Decía justamente esta semana de que el tráfico está mucho más agradable porque ya los chicos están de vacaciones, creo, en cierta manera. ¿Cómo está, viceministra? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Un gusto, saludos a la amable teleaudiencia de Canal 5, ¿verdad? Y bueno, estamos acá para conversar un poco de educación y todos los desafíos que nos trae, ¿verdad? Terminaron las clases, en cierta manera, ¿no? En cierta manera sí, el calendario escolar estipula finales de noviembre ya con los exámenes. Y bueno, estamos ya en proceso de cierre administrativos, de programación ya del año 2020. Sí, entonces ya hay menos actividades en los colegios. Actividad escolar prácticamente Sí. ya cerrando, son actividades administrativas lo que se está llevando adelante hasta la quincena de diciembre. Por eso decía de que ya hay poco movimiento en las escuelas y colegios, por eso se ve menos tráfico también. Se siente y la gente puede disfrutar también más de eso. E incluso también en los institutos de formación docente donde se van a formar los maestros, ¿verdad? Y bueno, allí en realidad estamos pasando por un momento especial. Esta semana, el día de ayer y antes de ayer, llevamos adelante las pruebas en el marco de la nueva formación docente. Fueron evaluados 3.500 jóvenes aproximadamente en 22 sedes en todo el país. ¿Cómo está eso? Y bueno, nosotros estamos llevando adelante desde el Ministerio de Educación una mejora sustancial. O sea, Juan Pablo, estamos en una situación muy especial. Primero, una necesidad de mayor cantidad de docentes y por otro lado, una mayor calidad en los aprendizajes. Esto nos llevó a sentarnos, a construir, a diseñar qué tipo de docente necesitamos, considerando esta situación país y considerando también la demanda de competencias siglo XXI que todos mencionan, una juventud que va a requerir otro tipo de saberes, otro tipo de conocimientos. Y bueno, en esa línea nos sentamos a analizar qué debemos de hacer. Viceministra, vivimos en un país donde normalmente se suele plantear la formación de antes era mejor. Vivimos siempre pensando de que la educación de antes llevaba a mejor puerto. Incluso uno decía, con la educación de antes se hacían mejores personas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, en realidad, Juan Pablo, no es que la educación de antes era mejor, los tiempos han cambiado. Nosotros ahora estamos en un contexto de globalización, un contexto de saberes con el área de tecnología, se habla de un lenguaje digital, un pensamiento que eso antes no existía, pero el foco de la persona debe ser siempre la misma. Esta inserción en la tecnología muchas veces conlleva a la abstracción del joven del mundo, entonces debemos volver a enamorar al joven, debemos volver a fortalecer esta relación del estudiante con su docente. Eso es lo que muchas veces se está viendo que no da, ¿verdad? Los jóvenes se sienten desmotivados, entonces en esa línea es que, y usted sabe que nosotros estamos en un proceso de transformación educativa también, en donde se van a definir temas muy importantes como cuáles son los nuevos saberes que necesitan los estudiantes, qué tiene que ver con la carrera docente, con el tema de financiamiento educativo también, ¿verdad? Que la inversión en educación. Y bueno, volviendo un poco a lo que me mencionaste, eso es lo que nosotros estamos encarando en la nueva formación docente. El espíritu, el centro, el estudiante y consecuentemente lo que conlleva a este vínculo docente-estudiante. Tuvimos experiencia en el país donde se llevaron a cabo exámenes de competencias muy fuertes, donde muchos docentes no han pasado esos exámenes de competencia y se han aplazado en su mayoría de esos exámenes. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, la formación docente tiene dos patas.
Uno, lo que tiene que ver a los que quieren ser docentes, a los futuros docentes, que es lo que nosotros estamos encarando con la nueva formación docente, y otro que tiene que ver con los docentes que están en ejercicio y que tiene que ver con la formación continua. Bueno, nosotros tenemos acciones vinculadas a estos dos aspectos. Acompañarle y darle capacitación a los docentes que hoy están en ejercicio, y esas acciones ya se están llevando adelante. O sea, tenemos desafíos que nos muestran las pruebas de SNEPE y PISA, que nos dicen que los aprendizajes aún están por debajo de los que esperamos, que las competencias, nos dice PISA, no llegamos comparativamente a otros países a generar. Entonces eso nos llevó a también hacer alianzas con universidades para que en conjunto trabajemos estas acciones vinculadas a la formación continua de los docentes que están en ejercicio. Ok. Hablaba también un tema este año, fue un elemento de maestros y docentes jubilados y de necesidad de maestros en distintos puntos del país. ¿Se va a paliar esa situación? Y definitivamente en esa línea estamos, Juan Pablo, porque cuando te mencionaba que necesitamos no solo mayor cantidad de docentes, sino docentes con mayor capacidad, porque eso es lo que clama la sociedad, ¿verdad? Estamos trabajando en acciones porque nosotros hemos hecho un hito histórico, Juan Pablo. Este año hemos tenido un encuentro en Atirá, donde nos hemos sentado con los directores de los institutos de formación docente, tanto el sector oficial como privado, y hemos analizado dónde estamos, de dónde venimos y para dónde debemos de ir. Y en esa línea hemos firmado acuerdos de compromiso entre las partes. Una segunda reunión, eso fue en junio, y otra segunda reunión tuvimos ahora de diciembre. O sea, estamos trabajando conjuntamente de cara a mirar, porque uno de los desafíos tiene que ver con la cantidad de docentes que ya va a ir saliendo porque han cumplido su tiempo de trabajo, ¿verdad? Todos aquellos docentes que han ingresado en la época del inicio de la reforma ya están cumpliendo 25 años y más, y son docentes que ya se deben acoger a lo que hace jubilación. Entonces tenemos que ir ya generando la masa de reemplazos para esta zona. Y en esa línea es identificar no solo qué cantidad, sino de qué perfil, o sea, en qué áreas, matemáticas, físicas, comunicación, idioma, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. El tema también de la reivindicación salarial que se plantea, este elemento que se dio ahora con la cuestión del estudio del presupuesto, ¿qué opinión le merece? Y bueno, nosotros somos conscientes de la necesidad de reivindicar al docente. Nosotros como ministerio hemos solicitado, ¿verdad?, y hemos manifestado nuestro interés, y esto se está trabajando conjuntamente. Hay una mesa instalada que con los gremios, con los representantes gremiales, lidera el viceministro Robert Cano, ¿verdad? Y bueno, nosotros apostamos a que se requiere mayor inversión en educación, pero sin embargo esta inversión debe ser sostenible. O sea, debemos prever también mecanismos. Se menciona 7%, se menciona 8%, nosotros quisiéramos 10 o 15, ¿verdad?, para poder hacer, pero en el marco de que esto pueda ser sostenible en el tiempo, y por eso, Juan Pablo, una de las mesas es financiamiento de la educación. ¿Cuánto está actualmente? ¿Cuánto está actualmente? El porcentaje en educación. Y no llega a 4. No llega a 4. Sí. Este año fue aproximadamente ¿cuánto, viceministra? Y creo que fue 3.9, 3.2. La verdad que no tengo, Juan Pablo. ¿Y cuánto sería lo óptimo? Bueno, en realidad que la cantidad óptima tiene que ver con las características del país. Hay países que no llegan al 7 porque se menciona 7, que fue de un encuentro de ministros en México donde se pactó, la UNESCO dijo, bueno, 7% es el porcentaje, el piso que deberían hacer. Sin embargo, hay países que invierten menos del 7% y sus rendimientos son mejores, ¿verdad? Y hay otros que invierten más. Y nada, entonces deberíamos sentarnos en estas mesas donde se va a mencionar o se va a analizar lo que tiene que ver con financiamiento de la educación,
cuánto es lo que nosotros necesitamos. O sea, estuvo previsto en el plan 2020 que nosotros llegaríamos ya en estos tiempos a una inversión del 7%. Viceministra, ¿por qué nos cuesta tanto el tema de la educación en el Paraguay? Y ¿Por qué nos cuesta entender que la educación es el norte que nos va a llevar a un mejor progreso? Buena pregunta, Juan Pablo. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y bueno, voy a hacer una alusión. Yo hice un análisis de cómo han hecho países que nos llevan punteras, sin mencionar qué países, en cómo ellos hicieron que su educación esté como ejemplo en otros. Y uno tiene que ver con una sociedad que tomó la educación como causa y se siente responsable de ese paso. El ministerio es el órgano rector. Sin embargo, el ministerio solo no lo puede hacer. La sociedad tiene que acompañar. Las políticas financieras, el financiamiento, la sostenibilidad tiene que ir de la mano. Todos somos parte y como tal todos somos actores importantes en este proceso. Entonces va a seguir siendo difícil mientras haya un quiebre o haya una brecha entre todos los actores, Juan Pablo. Solamente buscando un consenso entre todos, porque ayer estuvo acá, por ejemplo, un representante del gremio de los colegios públicos del Paraguay, y él mencionaba de que no hay posibilidad de diálogo con las instituciones, con las autoridades del ministerio, por ejemplo. Bueno, yo te puedo dar sustento de que nosotros tenemos instalados mesas de diálogo. Nosotros apostamos a que la construcción solo puede sustentarse en un diálogo comprometido, en un consenso. Consenso no significa que todos pensemos igual, sino significa que en las diferencias podamos llegar a acuerdos. Estas mesas están instaladas, están mesas con los gremios sindicales, están con los estudiantes, están con los docentes. Yo tengo la mesa con los diferentes actores que hacen educación superior y bueno, totalmente de acuerdo, pero cada uno tenemos que estar en condiciones de querer dialogar, Juan Pablo. Viceministra, por último, 2020, ¿cómo va a ser un año intenso en materia de educación? Todos los años son intensos, Juan Pablo, y 2020 también, porque hemos dado pasos importantes de cara a ir instalando procesos por una parte y por otro lado cuestiones vinculadas a condiciones de aprendizajes, llámese infraestructura, llámese gratuidad, llámese procesos vinculados a dotación de tecnología, dotación de conectividad, que bueno, por una parte también es uno de los aspectos que la sociedad reclama, ¿verdad? Entonces eso nos estamos trabajándolo, el tema de conectividad con MITIC, con Copaco, que son los entes que administran, ¿verdad? De manera a que podamos poner las condiciones para que el proceso, cuando hablamos de tecnología como un eje transversal de aprendizaje, como un medio, esto se pueda dar realmente. Tenemos docentes en el Paraguay. ¿Hay docentes? Hay docentes. Nosotros tenemos, el Ministerio de Educación administra el pago de 84.000 educadores, de los cuales 77.000 aproximadamente, según el último cuadro de personal de abril, ahora estamos actualizando, están en aula. Ok. Entonces, de esos 77.000 están distribuidos en más o menos 10.000 instituciones educativas. Hemos tenido un proceso importante de migración, por ejemplo, de personas del campo a la ciudad. Entonces, lo que conlleva a mirar un poco también cómo vamos a ir moviendo esta cantidad docente. Vamos a tener, somos conscientes de que hay una cantidad de docentes que van a ir saliendo del sistema. Entonces, nosotros estamos trabajando ya para dar respuesta a eso. ¿Necesitamos más docentes? Necesitamos más docentes siempre cuando, o sea, nosotros tenemos una realidad, Juan Pablo, que tiene que ver con las áreas muy rurales, muy dispersas y demás. Pero sobre todo lo que necesitamos trabajar localmente es
identificar, bueno, dónde vamos a hacer o cuáles alternativas de optimización vamos a tener. Necesitamos docentes para responder a esta demanda que va a salir, que es lo que nosotros ya lo estamos previendo y vamos a dar respuesta a eso. Viceministra, gracias por su tiempo. Gracias, Juan Pablo, a vos y a las órdenes para lo que necesiten. Viceministra Celeste Mancuello de Educación, con nosotros aquí en Información y Análisis. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.